Me estaba muriendo. Y sí, quizás puede sonar exagerado, pero era como me sentí internamente. Es como que de repente me fui desgastando, perdí el enfoque, la dirección, esos sueños que me daba como esas ganas de vivir, de avanzar, se fueron yendo a un lado. Y lo que pensé que era el abismo más profundo se convirtió en la transformación más profunda de toda mi vida. Y quizás hoy tú te sientes así, te identificas con esto, porque quizás has perdido dirección, has perdido enfoque, los sueños que tenías, has vivido tantas decepciones que es como que, ¿para qué voy a seguir creyendo? Es por eso que hoy quiero compartirte 8 lecciones que aprendí en el peor momento de mi vida y que cambiaron mi vida para siempre y que me ayudaron a salir de allí. Lección número 1. El proceso es individual. En mi caso yo tendía a compararme, porque cuando estamos en situaciones difíciles, quizás vemos a personas de nuestra misma edad que están en otros países haciendo otros trabajos, emprendimientos, y decimos, pero ¿por qué yo no tengo los mismos resultados? Y esa pregunta no nos las hacemos desde la envidia, sino de la frustración con nosotros mismos, de preguntarnos, ¿será que algo está mal conmigo? ¿Será que hay algo que no estoy haciendo bien? Y lo peor, lo que he entendido, es compararse. Eso es lo más destructivo para nosotros mismos, porque no es justo para ti, no es justo para mí, porque son contextos distintos. Quizás esa persona que se fue a otro país le funcionó y le ha ido bien, pero quizás si tú te vas no te va a funcionar porque no tienen los mismos propósitos o en ese trabajo o en ese emprendimiento. Entonces, entendiendo esto, cuando nosotros entendemos que para cada propósito es un proceso distinto, quizás tu propósito es diferente y por eso necesitas otro tipo de proceso. Aunque hoy no lo entiendas, sé que llegará un día donde vas a encajar las piezas y lo vas a entender. Y si en este momento quizás tú dices, pero yo he hecho cosas como las demás personas, me he esforzado, he hecho lo que yo debo hacer, y si tú estás haciendo tu parte sin pereza de educarte, de estudiar, de avanzar, de emprender, de nuevas ideas, nuevos proyectos, y no estás viendo esos resultados, ten paciencia, porque Dios siempre honra el esfuerzo, la diligencia, y llegará tu momento de promoción. Así que no te compares, porque tu proceso es individual y lo que estás viviendo es necesario para lo que viene, porque así como tu proceso quizás es único, tu propósito también lo es. Lección número 2. La queja trae atraso. Es que la queja no resuelve nada. Y cuando nos quejamos, estamos enviándole un mensaje implícito al cielo que dice, aún no estás preparado para recibir algo mayor o algo mejor. Porque cuando nosotros nos quejamos, es una manera de orgullo de decir, yo no merezco esto que me está pasando. Debería pasarle quizás a otros, pero a mí no. Y eso me hace recordar que hace algunos años vivíamos en un lugar donde nunca fallaba el agua. Y nos mudamos en la misma ciudad, no fallaba el agua tampoco. Pero a los meses de haber llegado a ese lugar, falló el agua por primera vez, nos dijeron en ese lugar. Y por una semana no tuvimos agua. Algo así que se rompió una tubería. Y en mí lo que había era queja, queja tras queja, porque yo decía que cómo era posible y todos los días me quejaba por lo difícil que fue esa situación de no tener agua y, y salió todo lo que había en mi corazón. Entonces entendí de que a veces Dios nos permite pasar por ciertas situaciones incómodas para que salga lo que había en nuestros corazones. Si había queja, queja va a salir. Si había gratitud, si había adoración, eso es lo que va a salir de nosotros. Y como era lo que había en mi corazón, yo quería exponerlo para sacarlo. Porque todos creemos que estamos muy bien hasta que llega el momento de probarlo. Nadie es lo suficientemente amable hasta que le toca lidiar con alguien insoportable. Nadie es lo suficientemente humilde hasta que le toca doblegarse y pedir perdón. Y era lo que pasaba en mí. Y no me había dado cuenta toda la queja que Dios tuvo que trabajar y que yo tuve que entender que tenía que sacar y cambiarla para que viniera una transformación en mi vida. Luego pasaron varios años, pasó un tiempo, hasta que me quedé sola en el apartamento y llegó el momento de probar si ya se había salido esa queja de mi corazón. Otra vez me quedé sin agua, pero esta vez estaba sola y me tocaron 3 o 4 días donde mi actitud fue totalmente otra.
Mi actitud había cambiado porque entendí que una mente renovada es una mente que no se victimiza, no está en el papel de víctima, porque cuando nos quejamos, caemos en el papel de víctima. Y ese papel de víctima lo que está haciendo es precisamente darle poder a esa situación en vez de darle el control a que sea Dios que tome esa situación. Lección número 3. Aprender a recibir es un acto de humildad. ¿Cómo me costó aprender esta lección? Porque en mi esencia lo tengo es de dar. Y más que todo en el ámbito económico es de dar y no de recibir. Pero no me había dado cuenta que tenía murallas de autosuficiencia, de orgullo, hasta que me tocó vivirlo porque me quedé sin trabajo y sin lugar donde vivir. Y me ayudaba mi papá. Y cómo me costó, era una barrera porque perder el control nos cuesta mucho. Porque estaba acostumbrada a tener el control y eso es doloroso. Porque caemos en un punto de inestabilidad. No solamente es económica, sino también emocional. Y es ahí cuando vi a Dios como papá extendiendo sus manos para ayudarme. Y entendí que fue el proceso que Él utilizó para derribar esas murallas de orgullo y autosuficiencia. Porque el hecho que en alguna temporada difícil nos tiendan la mano no nos hace menos o no nos hace ser unas personas fracasadas o ser una persona que no podemos lograr algo por nuestra cuenta. Simplemente es un acto de humildad ceder y decir, es solo una temporada, si necesito la ayuda. Y eso es parte de aprender estas lecciones de humildad. Lección número 4. No tomes decisiones importantes cuando estás vulnerable. Esto lo aprendí desde las emociones, porque cuando estamos en ese momento tan difícil, nuestras emociones suelen ser muy traicioneras y nos hablan 3 voces. Está la voz de nosotros mismos, de nuestras emociones, está la voz de Dios y está la voz del enemigo. ¿Qué voces estamos escuchando? Por lo general resuenan más 2 voces, que es la voz de nosotros mismos, de nuestras emociones, y la voz del enemigo. ¿Por qué? Porque en ese momento, la primera voz, que es la de nosotros, esa voz tan fuerte que tenemos por dentro, es una respuesta a lo que hace nuestro cerebro. Nuestro cerebro está diseñado para protegernos de la muerte, del peligro. Y como está diseñado para eso, cada vez que él ve que nosotros estamos en una situación de peligro, lo que trata de hacer es protegernos. Y él va a hacer todo lo posible por protegerte. Es decir, que la respuesta más fácil, por así decirlo, será huir. Huye porque de ese lugar puede haber un problema, te puedes sentir mal, así que huye de ahí. Esa va a ser la respuesta más fácil, así también como victimizarnos quizás, nuestra voz interna. La otra voz que resuena muy fuerte también es la voz del enemigo. Esos pensamientos que el enemigo envía a nuestras mentes y creemos muchas veces que aún somos nosotros mismos o aún se pudiera confundir con Dios, pero no tiene ningún punto de confusión, porque cuando entendemos de que todos esos pensamientos de fracaso, de tristeza, de automenosprecio, no lo vas a lograr, no puedes, viste que eres una persona fracasada, o aún el enemigo utiliza otras bocas para hacerte creer eso, jamás tomes eso como que viene de parte de Dios, porque nada de lo que venga de parte de Dios trae esa sensación fea de sentirse mal, de automenosprecio, de frustración, de fracaso. Todo lo que viene de Dios trae paz. Esa voz suave, apacible, que muchas veces sentimos como ese silencio, es la voz de Dios que en el fondo te dice, vamos, tú lo puedes lograr. Sigue que yo estoy contigo. Y quizás vemos que todo se nos está viniendo encima, pero en el fondo tú sientes que debes de seguir. En el fondo sientes esa paz y esa convicción de que pase lo que pase, tú tienes que lograr eso que te propusiste y eso que Dios ha puesto en tu corazón, esas metas, esos sueños, ese propósito. Entonces, cada vez que vengan esas voces a aturdirte, siempre tienes que recordar que eso nunca viene de Dios, eso viene de las tinieblas, de lo que el enemigo quiere traer para destruirte. Todo lo que viene de Dios va a traer paz a tu vida y te va a traer la fuerza que necesitas para salir de ese lugar.
Lección número 5. Soltar el egoísmo. Cuando estamos en una situación difícil, nos centramos tanto en nosotros mismos que nos creemos el centro del universo. Y quizás no lo decimos, pero implícitamente hacemos un ídolo de nuestra situación, porque enfocamos tanto nuestras energías, nuestras emociones en todo lo que estamos viviendo, que solamente tenemos concentraciones para eso y para nada más, porque el dolor tiene la capacidad de nublarnos, la frustración, las tristezas, tiene la capacidad de nublar tanto la mente que hace que nuestra energía, en vez de concentrarla en cómo salir de esa situación, la concentramos en realmente cómo nos sentimos nosotros. Y eso hace que perdamos de vista a Dios. Y es que a mí me pasó lo mismo, porque en un momento de mi vida que fue tan duro, que quedé sin trabajo, me sentía tan mal que convertí esa situación en un ídolo y perdí de vista a Dios. Hasta que es como que Dios mismo me hizo ver qué estás haciendo. Yo tengo un plan mayor para tu vida. Deja de centrarte en la trampa del egoísmo, porque el egoísmo solo hace que te veas tú y no ves a nadie más. Y tú tienes mucho más para dar. Y te lo digo a ti que me estás viendo. Tú tienes mucho más para dar. No esperes el momento perfecto para salir y dar lo que tienes, que alguien lo necesita en este momento. Tú tienes algo de valor que alguien necesita, pero cuando te centras en ese egoísmo que eres tú y que es tu situación y que son tus luchas, tus pruebas, no dejas que el mundo vea la belleza que hay en tu interior. Y cuando entendemos esta lección de vida, eso nos hace ver desde otra perspectiva nuestro mundo y nuestra situación. Entonces centramos nuestra concentración en qué herramientas necesito para salir de allí y cómo Dios me puede ayudar y me puede dar esa estrategia y esa sabiduría para salir de allí, en vez de concentrar toda mi energía y mis emociones en lo que está sucediendo. Lección número 6. Ser agradecidos. Antes de aprender esta lección me enfocaba mucho en las carencias, lo que no tenía, lo que me faltaba, lo que no me salía bien. Y eso hacía que estuviera en un ciclo de insatisfacción, porque no le daba valor quizás a las pequeñas cosas, los pequeños detalles de la vida. Y sí, desde niña me enseñaron a ser agradecidas, a decir gracias, pero con el tiempo entendí que no es solo decir gracias. El ser agradecido es una actitud más profunda, es una actitud del corazón, porque el ser agradecido te conecta con las bendiciones del día a día, los pequeños detalles que tú los pasabas antes por alto, quizás por el aire fresco, porque tienes la posibilidad de tener un techo, internet, comida, y quizás hay otras personas que no tienen esas mismas posibilidades. En un tiempo viví en ese ciclo constante que sí, agradecía, pero quizás no era una actitud del corazón. Hasta que entendí que debía ser intencional en mi día a día. Agarré un diario y empecé a escribir día a día. En las noches hacía, ¿por qué estoy agradecida hoy? Hoy estoy agradecida por los pequeños detalles. Ni siquiera era que tenía que pasar algo muy relevante. Entonces eso hizo cambiar mi perspectiva. Entender de que nuestra vida va a cambiar cuando realmente le demos valor a los pequeños detalles, porque es que la felicidad no es un destino, la felicidad es un camino que vamos construyendo y nosotros no somos felices todo el tiempo porque la felicidad finalmente es efímera. Los 365 días del año no estamos felices. Pero sí podemos cultivar y decidir ser agradecidos. Eso hace que haya en nosotros un espíritu diferente, una mente diferente. Entonces, en vez de ver quejas, ver problemas, vamos a ver oportunidades para salir adelante. Hace algún tiempo invité a una persona a casa, le cociné y me gusta hacerlo. Era una persona muy cercana y para mi sorpresa, cuando esa persona se va, ni siquiera gracias. Y para mí es importante las palabras y eso fue como un choque fuerte para mí. Y yo solo pensaba en que cada vez que una persona no siente ese deseo o esa pasión de agradecer algo, aún cualquier pequeño detalle, es porque nos hace falta vivir un proceso, porque en el fondo creemos que lo merecemos todo. Y es un orgullo que quizás está ahí arraigado, quizás hay murallas de soberbia que nos hacen creer que en la vida todo lo merecemos y como todo lo merecemos entre comillas, entonces yo no necesito agradecer nada, yo me creo merecedor de todo. Y cuando hay esto en nuestras vidas,
tenemos que analizarnos y detenernos un momento y decir, ¿qué es lo que está pasando? O sea, quizás yo tenga esas murallas levantadas en mi vida y no me he dado cuenta. Porque cuando tenemos esa actitud de agradecimiento, podemos agradecer al del transporte público, a la que limpia, a la que barre, al mesero, y va a ser de corazón, no es solo un simple gracia, sino que entendemos que esa persona sí es su trabajo, pero esa persona está dando un poquito de ella, me lo está dando a mí. Y eso hace que cambie todo nuestro mundo, nuestra perspectiva, y que aún el cielo nos recompense porque nuestra actitud fue diferente y nuestra actitud está renovando todo y está contagiando todo a nuestro alrededor. Lección número 7. No vas a salir del proceso hasta que no entiendas por qué estabas ahí. En un momento de mi vida, yo siempre le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué tengo que seguir? Y claro, yo sentía que era merecedora de salir de ese lugar, como me sentía de esa situación. Porque tendemos a creer que estamos muy bien. Y estamos muy bien, y como estamos muy bien, como hemos cambiado, como hemos crecido, entre comillas, ya es el momento de salir. O sea, yo he aprendido muchas cosas, yo merezco. En el fondo es como algo de automerecimiento. Pero Dios es el que conoce realmente lo profundo de nuestros corazones, y en mi caso, pues era eso, de que ya es el momento de salir. Era como que yo sabía más que ya era el momento de salir. Y hasta que no hemos entendido, y me ha pasado, por qué he estado allí, si era porque necesitaba aprender humildad, si era porque necesitaba cambiar cosas en mi corazón, en mis emociones, no vamos a salir de ese lugar. Porque finalmente Dios lo único que quiere hacer es protegernos para que nosotros demos la mejor versión que Él soñó para nosotros desde la eternidad. Y hasta que no entendamos qué nos llevó a ese lugar, qué teníamos que aprender o qué no hemos aprendido, porque quizás creemos que sí, quizás creemos que hemos perdonado, pero cuando nos encontramos en una situación complicada con esa persona que nos traicionó, nos hizo daño, ahí se prueba realmente si habíamos perdonado o no. Quizás creíamos que estábamos mejor en el área de la humildad, que no había orgullo o que éramos personas más generosas. Y cuando nos enfrentamos a estas situaciones entendemos que no, que habían cosas en nuestros corazones que todavía necesitaban ser alineadas. Y por eso era necesario el proceso, porque así como un árbol necesita raíces muy profundas, mientras más grande es el árbol, no sé si lo sabían, pero mientras más alto es el árbol, las raíces pueden superarlos al doble o son muchas más profundas para que pueda sostener todo el peso que tiene. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Si nosotros no entendemos por qué estábamos allí y qué es lo que va a hacer la diferencia, aprender esa sabiduría para no decir, Dios, sácame de este lugar, sino o querer yo salirme a la fuerza, sino entender, si me falta un poco más, yo prefiero quedarme un poquito más, aunque me duela, aunque me esté costando, pero quiero ser ese árbol que tenga esas raíces tan firmes que nada ni nadie lo pueda mover. Porque la fama te puede mover, las riquezas te pueden mover, el poder te puede mover. Y yo siempre he dicho que en los pequeños detalles es que se prueba el corazón de la persona. No es que la fama cambió a la gente, no es que el poder los cambió, es que el poder simplemente, la fama, expusieron lo que había en el corazón de la persona. Ya estaba allí. Solo necesitaba ser expuesto a través de la fama, de la riqueza, del poder. Entonces, cada vez que nosotros pasamos por situaciones no favorables a nuestra vida, lo que estamos haciendo con nuestra actitud, si estamos aprendiendo, realmente estamos aprendiendo esa lección, se están formando raíces mucho más profundas que nos van a sostener para cuando veamos el cumplimiento de tantas cosas extraordinarias que vamos a lograr y que ya Dios determinó y que Dios nos dio esa capacidad de alcanzar y que está dentro de nosotros y que lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. Lección número 8 y no menos importante es la empatía. Cada vez que pasamos por situaciones difíciles nos podemos poner más en el lugar de esa persona que está viviendo
ese momento difícil. Y eso fue precisamente lo que me sucedió. Cada vez me puedo acercar más al corazón de una persona que está sufriendo, que está viviendo situación de enfermedad, de crisis, o una persona que tiene pensamientos suicidas, de depresión. Eso hace que nuestro corazón se vuelva más sensible. Así que cada vez que pases por una situación difícil, recuerda que eso te va a acercar al corazón de otra persona que quizás cuando tú salgas de ese momento tú vas a poder ayudarlo más adelante o vas a poder ayudar a esa generación que viene, que quizás ya tú lo viviste, pero te vas a poder poner en su lugar y sentir el dolor que está sintiendo esa persona. Bueno, hasta aquí llego a este video, hasta el final. Y si estas 8 lecciones que te compartí son de beneficio para ti, te pueden servir en algo, te pido que me ayudes a compartirlo con alguien que pueda ayudarle en este momento que esté viviendo. Y si te gustó también este contenido, pido que te puedas suscribir a este canal porque se viene contenido muy bueno. Cada semana un contenido nuevo.